En un mercado lleno de voces y colores, una joven vendedora es humillada cruelmente frente a todos, pero lo que nadie imaginaba es que un hombre poderoso presenció la escena. Ese instante cambiaría sus vidas para siempre. El mercado estaba lleno de voces, colores y aromas. Entre puestos de frutas, verduras y artesanías, se escuchaban las risas, los regateos y el bullicio de un sábado cualquiera. Sin embargo, aquel día, una escena oscura rompió la armonía. Clara, una joven vendedora de mirada cansada pero firme, acomodaba con cuidado sus canastas de frutas frescas. Su ropa sencilla y sus manos ásperas revelaban una vida de sacrificios. Ella siempre sonreía a los clientes, aunque detrás de sus labios ocultaba una tristeza que pocos podían percibir. De pronto, un hombre corpulento, con traje caro y tono arrogante, se acercó a su puesto. Con voz altanera, comenzó a burlarse de la calidad de sus productos. ¿Y esto es lo mejor que tienes?, soltó, sosteniendo una manzana como si fuera basura. Seguro las recogiste del suelo. Clara tragó saliva, intentando mantener la calma. Señor, son frescas del huerto, mire usted mismo. Pero él no la dejó terminar. La levantó en ridículo frente a los demás comerciantes, riéndose a carcajadas. Algunos curiosos miraban con incomodidad, otros fingían no escuchar. Clara, aunque humillada, no bajó la cabeza. Lo que nadie esperaba era que, a unos pasos de allí, un hombre de aspecto elegante, con un reloj de lujo brillando en su muñeca, observaba todo en silencio. Su mirada estaba fija en la joven, sorprendido no por su desgracia, sino por la forma en que, pese al desprecio, no se quebraba. En ese instante, algo en su interior se agitó. No entendía por qué esa escena lo estaba marcando de tal manera. Clara respiró hondo y, con una voz temblorosa pero firme, respondió. Puede reírse si quiere, pero yo me levanto cada día a trabajar con honestidad. Eso no es motivo de burla. El silencio se extendió unos segundos, y el rico hombre que observaba sintió un nudo en el pecho. ¿Quién era realmente este hombre que presenció la injusticia, y qué decisión tomaría después de ver tanta valentía? El murmullo del mercado volvió, pero ya no era el mismo. Algunos cuchicheaban sobre la osadía de Clara al responder, otros, en cambio, criticaban su atrevimiento. El hombre arrogante chasqueó la lengua, molesto de no haberla visto doblegarse. ¿Honestidad?, repitió con desprecio. La honestidad no llena los bolsillos, niña. Apréndelo antes de que la vida te lo enseñe con golpes. Clara se mantuvo en pie, sosteniendo con firmeza la canasta que casi se le caía de las manos. Sus ojos, aunque húmedos, reflejaban una dignidad inquebrantable. Ella sabía que perder la calma significaba perder también su esencia. A unos metros, aquel hombre de traje oscuro que había presenciado todo frunció el ceño. Se llamaba Esteban, y aunque muchos lo conocían como un empresario rico y reservado, ese día sintió que algo más fuerte que el azar lo había colocado allí. El arrogante cliente lanzó la manzana al suelo, la pisoteó y se marchó entre risas. Clara agachó la cabeza un instante, recogiendo los restos de su producto, pero al volver a erguirse, sonrió débilmente a la siguiente persona que se acercó a comprar. Como si nada hubiera pasado. Como si su dolor no mereciera quedarse pegado a su rostro. Esa resiliencia fue lo que terminó de atrapar la atención de Esteban. No estaba acostumbrado a ver a alguien que, a pesar de la humillación, seguía de pie con la frente alta. En su mundo de negocios, la gente se quebraba rápido por mucho menos. Esteban caminó lentamente hacia el puesto, observando cada detalle, el cuidado con el que Clara acomodaba la fruta, la manera en que agradecía cada moneda que recibía, el brillo de determinación que se escondía en su mirada. Pero, justo cuando estaba por acercarse, alguien más irrumpió entre ellos, un joven de semblante duro, con un tono burlón y hostil, que parecía conocer bien a Clara. ¿Todavía sigues aquí perdiendo el tiempo, Clara?, dijo con sorna. Nunca vas a salir adelante vendiendo estas porquerías. El corazón de Esteban se aceleró. Había algo extraño en la forma en que ese hombre la miraba. ¿Quién era él, y por qué sus palabras parecían herirla más que las de un extraño cualquiera? Clara apretó los labios al escuchar aquella voz. No era un desconocido,
Se trataba de Rubén, un vecino de su barrio que desde niños la había menospreciado. Había crecido rodeado de burlas hacia ella, y aunque el tiempo había pasado, su veneno seguía intacto. Rubén, murmuró ella con un dejo de cansancio. No necesito tus comentarios, tengo trabajo que hacer. El joven rió con malicia, cruzando los brazos frente a todos los presentes. ¿Trabajo, dices? ¿A esto le llamas trabajo? Vender frutas viejas a gente que apenas te mira. Tú jamás serás alguien importante, Clara. Y cuanto más lo intentes, más pena darás. Las palabras golpearon con fuerza, pero Clara no se dejó doblar. Inspiró profundo y, con una calma que pocos podrían mantener en esa situación, respondió. Prefiero dar pena trabajando honradamente, que ser recordada por destruir la esperanza de los demás. Las risas de Rubén se apagaron de golpe. El público que escuchaba comenzó a murmurar, algunos a favor de Clara, otros callando por miedo a involucrarse. Esteban, que lo observaba todo desde la distancia, sintió un escalofrío. ¿Cómo podía una mujer tan joven resistir la crueldad de quienes deberían apoyarla? Había conocido la arrogancia en las altas esferas, pero ver tanta frialdad en un simple mercado lo conmovía más de lo que quería admitir. Rubén dio un paso más cerca de Clara, bajando la voz para que casi nadie lo oyera. Algún día, vas a suplicarme ayuda. Y ese día, me voy a reír en tu cara. Clara lo miró fijamente, con el corazón agitado, pero sin retroceder. Ese día nunca llegará, susurró con firmeza. Esteban cerró los puños en los bolsillos de su saco. Algo dentro de él ardía, una mezcla de indignación y un impulso inexplicable de intervenir. Pero sabía que un movimiento precipitado podía exponerlo de manera que no estaba listo para revelar. Mientras el murmullo crecía en el mercado, Esteban tomó una decisión, no podía quedarse como simple espectador. La pregunta era, ¿cómo acercarse a Clara sin que pareciera un extraño entrometido, y sin revelar todavía quién era realmente? Rubén se alejó con una sonrisa torcida, satisfecho de haber sembrado veneno en el aire. Clara, aunque herida por dentro, respiró hondo y se inclinó para acomodar nuevamente sus canastas. El mercado parecía volver a la normalidad, pero Esteban no podía quitarse de la mente la escena. Durante años, había visto cómo la gente poderosa se aprovechaba de los débiles, cómo los tratos sucios y las humillaciones se escondían bajo mesas de negocios y trajes caros. Sin embargo, ver a esa joven resistir sin perder la dignidad le pareció un acto de valentía más grande que cualquier contrato millonario. Esteban se acercó unos pasos, con la intención de comprarle algo, aunque fuera para iniciar una conversación. Pero en cuanto estuvo frente al puesto, notó que Clara evitaba mirarlo a los ojos. Ella estaba acostumbrada a que las personas con ropa elegante la miraran con desdén, y no quería pasar por otra humillación. Buenos días, dijo él, con voz firme pero amable. Sus manzanas se ven frescas. Clara lo miró con sorpresa. No era común que alguien con su porte se dirigiera a ella con respeto. Dudó un instante, pero respondió con una sonrisa tenue. Gracias, señor. Son de mi huerto. Si gusta, puede probar una. Esteban tomó una manzana, la observó con detenimiento y dio una mordida. El jugo dulce lo sorprendió, y asintió satisfecho. Tiene razón. Son excelentes. Clara, incrédula, bajó la mirada. No estaba acostumbrada a recibir palabras de aliento, y mucho menos de alguien que irradiaba riqueza y seguridad. Mientras le entregaba unas monedas, Esteban notó las pequeñas cicatrices en las manos de Clara, huellas de trabajo duro. Esa visión le provocó un nudo en la garganta. De pronto, una voz interrumpió el momento. ¿Y ahora qué? ¿También vas a dejar que cualquiera se burle de ti con halagos baratos? Era una mujer de semblante severo que se acercaba al puesto con paso firme. Clara palideció. Esteban percibió de inmediato que esa mujer no era una clienta cualquiera. ¿Quién era ella y por qué su sola presencia parecía encender un nuevo conflicto en la vida de Clara? La mujer que apareció era alta, con el cabello recogido en un moño estricto y un delantal limpio que denotaba autoridad en el mercado. Su sola mirada hacía que otros vendedores bajaran la cabeza. Señora Domínguez, murmuró Clara,
con un dejo de temor. Esteban frunció el ceño. La forma en que Clara se encogió al verla dejaba claro que aquella mujer tenía poder sobre ella. Ya te dije que no quiero que ocupes más espacio del que pagas, dijo la mujer con tono cortante. Y mira nada más, otra vez tus canastas invadiendo el pasillo. Clara intentó explicarse. Lo siento, señora, es solo que mis frutas son muchas hoy y... Excusas. La interrumpió la mujer, cruzándose de brazos. Siempre lo mismo contigo, siempre creyendo que el mercado es tuyo. Esteban observó la escena con creciente incomodidad. Aquella mujer no parecía interesada en el orden, sino en rebajar la dignidad de Clara frente a todos. Le aseguro que no volverá a pasar, dijo Clara, bajando la mirada. Eso espero. Porque la próxima vez, te quito el puesto, sentenció la señora Domínguez, dándole la espalda con brusquedad. El silencio que quedó fue abrumador. Clara respiró hondo y, con un esfuerzo casi doloroso, levantó de nuevo la cabeza. Disculpe, señor, ¿quería llevarse algo más? Preguntó a Esteban, intentando retomar la normalidad como si nada hubiera pasado. Aquella reacción dejó al empresario atónito. ¿Cómo podía alguien soportar tantos golpes seguidos sin derrumbarse? Esteban sintió que debía hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Defenderla públicamente y arriesgarse a exponer quién era? ¿O mantenerse en silencio y buscar otra manera de ayudarla? En ese instante, Rubén reapareció a lo lejos, observando la escena con una sonrisa cínica, como si disfrutara ver a Clara cada vez más acorralada. ¿Sería posible que todo esto no fuera simple casualidad, sino parte de algo más oscuro contra ella? El aire en el mercado se volvió denso. Clara intentaba seguir atendiendo con una sonrisa débil, pero sus manos temblaban al acomodar la fruta. Esteban no podía apartar la mirada, cada gesto de ella era un reflejo de fuerza contenida, de dignidad que se negaba a quebrarse. Rubén, a unos metros, no se conformó con mirar. Se acercó de nuevo, fingiendo comprar algo, pero con el claro objetivo de molestar. «Qué triste, Clara», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Ni los clientes de traje elegante te van a salvar. Eres y seguirás siendo la misma pobretona de siempre». Algunos rieron incómodos. Clara lo ignoró y entregó una bolsa de manzanas a una anciana que la defendió con un murmullo. «No les hagas caso, hija. Gente como tú vale más que esos que presumen sin corazón». Las palabras de la anciana encendieron una chispa en el corazón de Esteban. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué estaba haciendo con su vida llena de lujos, rodeado de aduladores falsos, y por qué una simple vendedora lograba removerle sentimientos que creía enterrados. En ese instante, Clara se agachó a recoger una fruta caída, y Esteban vio que en la parte inferior de la caja había un pequeño papel arrugado, apenas visible. Clara lo notó también, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Lo tomó rápidamente, como si ocultara un secreto. Esteban alcanzó a leer unas palabras sueltas: pago pendiente, amenaza, antes de que Clara lo guardara en su delantal. El empresario sintió un estremecimiento. No se trataba solo de humillaciones o envidias, había algo más, algo oculto detrás de esa joven y su aparente vida sencilla. Mientras Clara atendía con normalidad, Esteban entendió que esa hoja escondía un misterio que podría cambiarlo todo. ¿Qué secreto guardaba Clara, y por qué alguien parecía querer intimidarla con esas amenazas? Clara guardó rápidamente el papel en el bolsillo de su delantal, fingiendo que nada había pasado. Pero Esteban, con su mirada aguda de empresario acostumbrado a leer gestos, supo que aquello no era un simple recibo olvidado. El murmullo del mercado seguía su curso, aunque para él todo parecía en cámara lenta. Las risas lejanas, el aroma de las frutas, el ir y venir de la gente, nada lograba distraerlo de esa joven que, en medio de todo, cargaba un secreto peligroso. Clara intentaba sonreír, atender, vender. Pero en sus ojos había un brillo extraño, una mezcla de miedo y determinación. Esteban se inclinó un poco hacia el puesto, bajando la voz para no incomodarla. ¿Está todo bien?, preguntó con tono genuino. Clara levantó la vista, sorprendida por la calidez de sus palabras. Dudó unos segundos, pero respondió con una media sonrisa.
Sí, señor. Solo cosas del día a día. Nada que deba preocuparle. Esteban sintió un impulso de insistir, pero se contuvo. Aquel papel podría significar problemas serios, y él aún no sabía hasta qué punto debía involucrarse. Lo único que tenía claro era que esa mujer no era común, había algo en ella que lo desafiaba a quedarse, a no apartarse. Mientras tanto, Rubén se alejaba hablando con otros hombres en un tono bajo. Esteban alcanzó a notar sus miradas cómplices hacia Clara. Todo apuntaba a que no era simple hostilidad, parecía un plan orquestado para hundirla. La voz de Clara lo devolvió a la realidad. Gracias por comprarme, señor. No muchos se detienen a valorar lo que uno hace con esfuerzo. Esa gratitud sencilla lo golpeó con más fuerza que cualquier discurso de negocios. Si esta historia te conmueve, deja tu like y sigue escuchando. Lo que Esteban no imaginaba era que, en pocas horas, ese mismo secreto guardado en un papel lo arrastraría a un mundo que jamás pensó cruzar. El sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja los toldos del mercado. Clara recogía poco a poco sus canastas, guardando las frutas que no había vendido. Su postura era la de alguien acostumbrado a cerrar el día con cansancio, pero también con la firmeza de quien no se rinde. Esteban la observaba desde la distancia. Algo en él luchaba entre la razón y el corazón. ¿Por qué se sentía tan involucrado en la vida de una desconocida? En el mundo de los negocios siempre se mantenía frío, calculador. Sin embargo, allí, frente a esa mujer que apenas ganaba lo justo para sobrevivir, todo su blindaje emocional parecía desmoronarse. Cuando Clara pensó que nadie la miraba, sacó el papel de su bolsillo. Lo desplegó con cuidado, y sus manos temblaban mientras leía las palabras. Esteban, aunque no pudo leerlas, percibió el gesto de angustia en su rostro. Ella respiró hondo y apretó el papel contra su pecho, como si quisiera protegerse de un golpe invisible. En ese instante, Rubén apareció otra vez, acercándose con paso seguro. ¿Ya te llegó mi mensaje?, preguntó en voz baja, con una sonrisa cruel. Clara lo miró con rabia contenida. ¿Fuiste tú? ¿Por qué haces esto? Rubén soltó una carcajada baja. ¿Por qué puedo? Porque nunca vas a dejar de ser la misma muchacha sin futuro. Y si insistes en demostrar lo contrario, me aseguraré de recordártelo. Esteban, que había escuchado parte de la conversación, sintió un impulso casi irrefrenable de intervenir. Pero contuvo su furia. No podía arriesgarse a mostrarse sin entender bien lo que ocurría. Clara guardó de nuevo el papel, alzó el mentón y respondió con valentía. No me intimidas, Rubén. No ahora, no más. Rubén la miró con desprecio, pero algo en sus ojos mostró sorpresa. No esperaba esa resistencia. Esteban, desde las sombras, supo entonces que estaba frente a una mujer que no solo sobrevivía al desprecio, sino que lo enfrentaba. Lo que ignoraba era que la amenaza escrita no solo ponía en riesgo el trabajo de Clara, sino también algo mucho más grande en su vida. ¿Qué secreto estaba dispuesto Rubén a usar en su contra, y hasta dónde podía llegar su crueldad? El mercado comenzaba a vaciarse. Los vendedores recogían sus puestos, las luces se apagaban poco a poco, y el eco de las últimas conversaciones se mezclaba con el canto lejano de algunos pájaros que regresaban a sus nidos. Clara guardaba sus canastas en silencio, pero su mente estaba atrapada en esas palabras que Rubén había lanzado como dagas. Esteban la observaba desde un rincón, indeciso. No estaba acostumbrado a dudar, en sus empresas, una decisión equivocada costaba millones, y su regla siempre había sido actuar con rapidez. Sin embargo, en esa situación, cada paso parecía arriesgado. ¿Quién era él para meterse en la vida de esa mujer? Y, al mismo tiempo, ¿cómo podía quedarse con los brazos cruzados? Clara cerró su puesto y caminó hacia una callejuela lateral, cargando con esfuerzo las cajas de fruta. Esteban decidió seguirla a cierta distancia, con el pretexto de asegurarse de que estuviera a salvo. Al doblar la esquina, la escena lo estremeció. Clara dejó las canastas en el suelo y apoyó la frente contra la pared, dejando escapar un suspiro entrecortado. No lloraba, no gritaba, pero el peso de su dolor era evidente. Sacó de nuevo el papel arrugado y lo leyó una vez más.
Esta vez Esteban alcanzó a escuchar parte de lo escrito en voz baja. Si no pagas lo que debes, perderás todo, incluso lo que más quieres. El empresario sintió un escalofrío. No era una simple deuda. Había algo o alguien en riesgo, algo que significaba todo para ella. Clara apretó el papel con fuerza, como si quisiera borrarlo de la realidad. Luego levantó la cabeza, respiró profundo y volvió a cargar sus canastas. La dignidad con la que se recompuso impresionó a Esteban más que cualquier fortuna acumulada. Pero justo cuando él pensaba acercarse, una silueta apareció al final de la calle. Era un hombre encapuchado que se detuvo frente a Clara, bloqueándole el paso. Con voz grave, dijo: «El tiempo se acaba. Paga, o atente a las consecuencias». Clara se quedó helada al ver al encapuchado frente a ella. Sus manos temblaron sobre las canastas, pero no retrocedió. El hombre la miraba fijamente, con esa amenaza que se clava más hondo que un grito. «No tengo cómo pagar ahora», susurró Clara, con la voz entrecortada. «Pero encontraré la forma». El encapuchado dio un paso más cerca, inclinándose hacia ella. «No tienes tiempo. Ya no son advertencias, muchacha. La próxima vez no solo serán palabras». El aire se volvió insoportable. Esteban, escondido tras una esquina, sintió que la sangre le hervía. Había visto muchas negociaciones duras en su vida, pero aquello no era un trato, era una amenaza descarada. Clara apretó los puños. «No voy a dejar que me arrebaten lo que es mío. No importa lo que hagan». El encapuchado soltó una carcajada breve, casi burlona. «Valiente, pero inútil. Recuerda mis palabras, tienes hasta el final de la semana». Con esas frases, se perdió entre las sombras, dejando tras de sí un silencio pesado. Clara permaneció de pie, respirando agitadamente, como si luchara por no derrumbarse. Esteban no pudo contenerse más. Avanzó unos pasos y se acercó con cautela. «¿Está usted bien?», preguntó con voz firme, tratando de sonar calmado. Clara se giró bruscamente, sorprendida al verlo allí. «¿Usted me siguió?», dijo con un tono de mezcla entre desconfianza y alivio. Esteban dudó, pero asintió. La vi preocupada. No podía dejarla sola después de lo que pasó. Clara lo miró fijamente, como intentando leer sus intenciones. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y orgullo. «No necesito que nadie me salve», dijo en voz baja, aunque su temblor la delataba. «Pero, gracias por preocuparse». En ese instante, Esteban supo que esa mujer no solo estaba luchando contra la pobreza, sino contra una red de amenazas que buscaban quebrarla. Lo que aún ignoraba era que era eso tan valioso que Clara defendía con tanta fuerza, al punto de desafiar la intimidación de hombres peligrosos. El silencio de la callejuela se hizo eterno. Clara respiraba hondo, intentando recomponerse después de la amenaza. Esteban, frente a ella, sentía la urgencia de ofrecer ayuda, pero sabía que cualquier palabra mal dicha podía hacerla cerrarse aún más. «No tiene por qué cargar con todo sola», dijo finalmente, con voz serena. «A veces dejarse ayudar también es valentía». Clara lo miró con desconfianza. «¿Y por qué se interesa tanto en mí? Apenas me conoce». La pregunta lo tomó por sorpresa. Esteban bajó la mirada por un instante. Él mismo no tenía una respuesta clara. Solo sabía que algo en esa mujer lo conmovía de una forma que hacía mucho no sentía. Porque vi la manera en que soportó la humillación y ahora la forma en que enfrenta amenazas. «Eso no es común». «Usted no es común», respondió con sinceridad. Clara tragó saliva, conmovida por la honestidad de aquel hombre. Pero en su interior, la desconfianza seguía viva. Había aprendido a no depender de nadie, menos aún de alguien que parecía pertenecer a un mundo tan lejano al suyo. «Le agradezco, de verdad. Pero lo que escuchó, no es asunto suyo», dijo alzando la barbilla, intentando sonar firme. Esteban asintió despacio. «Lo respeto. Pero si alguna vez decide confiar, yo estaré dispuesto a escuchar». Clara sostuvo su mirada por unos segundos más, y algo en ella titubeó.
Pero enseguida tomó sus canastas y comenzó a caminar rumbo a casa, dejando a Esteban con esa sensación de vacío que solo surge cuando sabes que alguien guarda un dolor demasiado grande para compartir. Desde la oscuridad, unos ojos observaban la escena. No eran los de Rubén esta vez, sino de alguien más, un hombre robusto que sacó un teléfono y murmuró. La chica no cede. Habrá que presionar más fuerte. Esteban no lo sabía aún, pero Clara estaba rodeada de enemigos invisibles, y cada paso la acercaba a un riesgo mayor. ¿Qué decisión tomaría él, alejarse para protegerse o involucrarse aunque significara poner su propia vida en juego? Clara avanzaba con paso rápido, casi huyendo de sus propios pensamientos. Las canastas pesaban, pero no tanto como la carga invisible que llevaba en el corazón. Esteban la siguió con la mirada hasta que se perdió entre las calles, sintiendo que si la dejaba escapar, no volvería a encontrarla. Él no era un hombre impulsivo. Su vida había estado marcada por la estrategia, la cautela y el cálculo. Sin embargo, esa noche descubría un lado suyo que creía enterrado, la necesidad de proteger, de involucrarse, de actuar movido por el corazón más que por la razón. Mientras tanto, Clara llegó a una pequeña casa a las afueras del barrio. El lugar era humilde, con paredes desgastadas y una puerta que crujía al abrirse. Al entrar, dejó las canastas en el suelo y suspiró con alivio. Allí, por fin, podía quitarse la máscara de fortaleza. Sacó el papel de su bolsillo y lo extendió sobre la mesa. La amenaza escrita era clara: tienes hasta el viernes para pagar. De lo contrario, perderás lo que más amas. Clara se dejó caer en una silla, con los ojos nublados. Miró hacia una habitación pequeña, donde una vocecita infantil preguntó: «Mamá, ¿ya llegaste?». El rostro de Clara se iluminó con ternura. Entró al cuarto y allí estaba una niña de unos 6 años, de cabello oscuro y sonrisa inocente. La abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera protegerla de todo lo malo del mundo. «Sí, mi amor. Ya estoy aquí». En ese instante, quedó claro que era aquello que Clara defendía con tanta determinación, su hija. Pero lo que ni Clara ni la pequeña sabían era que alguien los vigilaba desde afuera, entre las sombras. Un hombre hablaba por teléfono en voz baja. La mujer tiene una niña. Eso lo cambia todo. Esa noche, mientras Clara dormía abrazada a su hija, Esteban tomaba una decisión en su mansión: no podía apartarse más de esa historia. Había algo que lo unía al destino de esa mujer, y estaba dispuesto a descubrirlo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto Esteban a llegar para proteger a Clara y a esa niña que acababa de entrar en su vida sin que él lo buscara? El amanecer llegó con un cielo gris, presagio de un día difícil. Clara se levantó temprano, preparó un desayuno sencillo para su hija y la despidió rumbo a la escuela. Su sonrisa frente a la niña era radiante, pero en cuanto la puerta se cerró, la angustia volvió a apoderarse de su rostro. Sabía que el tiempo corría y que la amenaza no era un simple juego. Aquellos hombres eran capaces de todo, y si no reunía el dinero, su hija estaría en peligro. En otra parte de la ciudad, Rubén se encontraba en un café elegante, reunido con un hombre mayor de aspecto intimidante. Era don Ramiro, un prestamista con fama de despiadado. Sus negocios se movían en la delgada línea entre lo legal y lo criminal. ¿Y bien?, preguntó Ramiro, con voz grave. La chica entiende que no puede escapar. Rubén sonrió con arrogancia. Aún se resiste, pero ya no podrá hacerlo mucho tiempo. Con esa hija, está acorralada. Ramiro golpeó la mesa con fuerza. No quiero excusas. Si no paga, ya sabes qué hacer. La frialdad de sus palabras heló el ambiente. Rubén asintió, saboreando el poder que sentía al ver a Clara atrapada en una red de la que no había escapatoria aparente. Mientras tanto, Esteban llegaba a su oficina, un edificio moderno con ventanales enormes que mostraban la ciudad en todo su esplendor. Sus asistentes lo esperaban con agendas llenas y contratos millonarios por revisar. Pero esa mañana, su mente no estaba en cifras ni en inversiones. La imagen de Clara defendiendo su dignidad, el papel arrugado y la amenaza susurrada lo perseguían sin descanso. Había algo en ella que lo conmovía más que cualquier cifra en sus balances.
En un impulso poco común en él, pidió a su chofer que lo llevara de nuevo al barrio del mercado. Necesitaba respuestas y estaba dispuesto a encontrarlas. Lo que no imaginaba era que, en ese mismo instante, alguien ya lo vigilaba. Un hombre de Ramiro lo había reconocido y estaba informando cada uno de sus movimientos. El millonario acababa de entrar, sin saberlo, en el mismo juego peligroso que rodeaba a Clara. ¿Se convertiría Esteban en su salvación, o en un blanco más para quienes buscaban destruirla? El barrio estaba más despierto que nunca. Los vendedores montaban sus puestos, los niños corrían entre las calles y las voces se mezclaban en un caos que parecía cotidiano. Pero Esteban, al bajar del auto, percibió una tensión invisible. No era solo un mercado, era un campo donde Clara libraba una batalla diaria contra fuerzas mucho más grandes que ella. La encontró en su puesto, con la misma sonrisa que usaba como escudo. Atendía a una anciana que le compraba algunas frutas, pero sus ojos mostraban un cansancio que no lograba ocultar. «Buenos días», saludó Esteban, acercándose con respeto. Clara levantó la vista, sorprendida al verlo de nuevo. «Usted», volvió. «Le dije que estaría dispuesto a escuchar, si algún día quería hablar», respondió él, con calma. Clara dudó. Por un instante pensó en confiarle la verdad, pero enseguida recordó las amenazas. Involucrar a alguien más solo podía empeorar las cosas. Así que sonrió débilmente y contestó. «Gracias, señor, pero no quiero incomodarlo con mis problemas». Antes de que Esteban pudiera responder, una voz interrumpió la escena. ¿Molestando a la vendedora otra vez, don elegante? Era Rubén, con su habitual tono sarcástico. Sus ojos lanzaban chispas de celos al ver a Clara hablando con el empresario. «No tiene nada que hacer aquí, Rubén», dijo Clara, intentando sonar firme. «Claro que sí. Tengo que recordarte que el tiempo corre, y que cuando no pagues, todos sabrán lo que escondes». Las palabras resonaron como un veneno que solo ella entendía del todo. Esteban lo observó con frialdad. Reconocía ese tono, el de los hombres que viven de intimidar y someter. Una chispa de ira comenzó a encenderse en su interior. Apóyanos con un comentario y suscripción para que sigamos trayendo más relatos. Clara, con los labios apretados, intentó volver a la venta como si nada. Pero Esteban supo que aquel secreto del que hablaba Rubén no era solo una deuda. Había algo más, algo capaz de destruirla si se revelaba. ¿Qué era ese misterio que Clara ocultaba con tanto empeño, y por qué Rubén estaba tan decidido a usarlo contra ella? El aire entre los tres se volvió espeso. Clara trataba de aparentar calma mientras organizaba sus frutas, pero su respiración acelerada la delataba. Esteban mantenía la mirada fija en Rubén, como si intentara leerle el alma, y lo único que encontraba era soberbia y rencor. Rubén dio un paso al frente, inclinándose hacia Clara. «¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?», dijo en voz baja, aunque lo suficiente para que Esteban alcanzara a escuchar. «Que tarde o temprano, tendrás que doblar la cabeza. Y cuando lo hagas, no habrá nadie para levantarte». Clara sostuvo su mirada, luchando por no mostrar miedo. «No me conoces tanto como crees, Rubén. No pienso rendirme». Esteban sintió un escalofrío. Esa mujer estaba enfrentando tormentas que la mayoría no soportaría, y aún así no cedía. Pero también comprendía que estaba en peligro real, y que su orgullo podía costarle caro. Rubén rió con desprecio y, antes de irse, soltó una última frase cargada de veneno. «Recuerda lo que más quieres, Clara. Porque eso será lo primero que pierdas». Se marchó con paso lento, disfrutando de haber sembrado temor. Esteban se giró hacia ella, buscando una explicación. «¿Qué quiso decir con eso?», preguntó con voz grave. Clara bajó la mirada. «Nada, solo amenazas vacías. Está acostumbrado a intimidar». Pero Esteban no le creyó. Su instinto le gritaba que había algo mucho más profundo. Y, aunque Clara intentara ocultarlo, la forma en que su mano temblaba sobre la canasta lo confirmaba. Mientras tanto, Rubén caminaba hasta un auto estacionado en una esquina. Dentro lo esperaba don Ramiro, con un cigarro encendido entre los dedos. «¿Ya lo viste?»,
Preguntó con tono áspero. Sí. La tiene difícil. Y ahora hay un hombre rico rondándola, contestó Rubén, sonriendo con malicia. Ramiro entornó los ojos. Perfecto. Eso significa que la presión aumentará. Si ese empresario se mete, lo usaremos como parte del juego. Rubén asintió, disfrutando de la idea. Clara no solo estaba en peligro, ahora, sin saberlo, Esteban también había entrado en la mira de aquellos hombres. La pregunta era inevitable, ¿estaba Esteban dispuesto a arriesgarlo todo por una mujer a la que apenas conocía, o retrocedería antes de que fuera demasiado tarde? El resto del día en el mercado fue una mezcla de sonrisas forzadas y silencios incómodos. Clara atendía a los clientes con la misma amabilidad de siempre, pero por dentro sentía que cada palabra de Rubén le había dejado un peso insoportable en el pecho. Esteban permaneció cerca, comprando frutas y fingiendo interés en los demás puestos, pero en realidad vigilaba cada movimiento. No podía sacudirse la sensación de que Clara estaba en un peligro más grande del que estaba dispuesta a admitir. Cuando el mercado comenzó a vaciarse, Esteban se acercó de nuevo. Permítame ayudarla a cargar, ofreció, extendiendo la mano hacia las canastas. Clara lo miró con sorpresa. No tiene por qué hacerlo. No quiero abusar de su tiempo. No es abuso, es respeto, respondió él con seriedad. Usted ha cargado demasiado sola. La firmeza en su voz hizo que Clara, por primera vez, dudara en rechazar la ayuda. Finalmente asintió, y juntos caminaron hacia su casa. El trayecto fue silencioso, pero en ese silencio se formó un lazo invisible. Esteban observaba las calles humildes, los niños jugando con pelotas improvisadas, las paredes pintadas con grafitis. Todo aquello era un mundo distinto al suyo, y sin embargo, allí estaba, sintiéndose más vivo que en cualquier junta empresarial. Al llegar a la casa, Clara dejó las canastas en el piso y se giró hacia él. Gracias. No estoy acostumbrada a que alguien se preocupe tanto. Esteban iba a responder, pero en ese momento una vocecita interrumpió desde la puerta. ¿Mamá? ¿Quién es él? Era la niña, con sus grandes ojos curiosos clavados en el hombre elegante. Clara sonrió con dulzura y la abrazó. Es un cliente, cariño. Solo vino a ayudarme. La pequeña miró a Esteban con una mezcla de timidez y admiración. Él, sorprendido, sintió que algo se movía dentro de su pecho. Esa niña era la razón detrás de la fuerza de Clara, la respuesta al misterio de por qué no se quebraba nunca. Pero justo en ese instante, a pocos metros, un hombre oculto entre las sombras observaba la escena con un teléfono en la mano. Ya lo confirmé. El millonario está cerca de ella, y tiene una hija. Esto nos da ventaja. ¿Se convertiría la inocencia de la niña en el arma más cruel de sus enemigos? La niña, con su inocencia, comenzó a hablarle a Esteban sin reservas. ¿Usted también compra las manzanas de mamá? Son las más ricas, ¿verdad? Esteban sonrió, agachándose para mirarla a los ojos. Las mejores que he probado en mucho tiempo, respondió con sinceridad. Clara observó la escena en silencio. Había algo en aquel hombre que desarmaba sus defensas, pero al mismo tiempo, el miedo de exponer demasiado la mantenía alerta. La ternura de su hija era un tesoro que no podía permitirse poner en riesgo. Ya es hora de hacer la tarea, cariño. Ve adentro, yo te alcanzo en un momento, le dijo con suavidad. La niña obedeció y corrió a la casa, dejando a Clara y Esteban frente a frente. El silencio entre ellos se volvió más profundo. Ahora lo entiende, ¿verdad? Susurró Clara, con un brillo de dolor en los ojos. Ellos saben que no estoy sola. Saben que me pueden hacer daño a través de lo que más amo. Esteban apretó los puños. Su instinto protector se encendía como nunca antes. No tiene por qué enfrentar esto sola. Dígame qué necesita, y yo la apoyaré. Clara negó con la cabeza, con voz quebrada. ¿Y arriesgarlo también a usted? No. Ya he visto lo que hacen con quien se mete en su camino. En ese instante, un ruido seco se escuchó cerca de la puerta. Clara y Esteban giraron la mirada, pero no había nadie. Sin embargo, al salir al pasillo,
encontraron un sobre tirado en el suelo. Clara lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una foto, ella y su hija en el mercado, sonriendo juntas. Abajo, unas palabras escritas con tinta roja: el tiempo se agota. Último aviso. El rostro de Clara palideció. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella gente no solo vigilaba, ya estaba demasiado cerca. La pregunta era inevitable: ¿qué harían cuando el último aviso se convirtiera en acción? Clara apretaba la fotografía entre sus manos como si pudiera romper con la fuerza de sus dedos la amenaza que contenía. Su respiración era rápida, sus ojos nublados, pero aún así trató de recomponerse frente a Esteban. ¿Ve lo que le digo?, susurró con voz quebrada. No son palabras vacías. Ellos nos vigilan, saben cada uno de mis pasos, incluso los de mi hija. Esteban tomó la foto y la observó con atención. La tinta roja parecía escrita con rabia, con la clara intención de intimidar. En su mundo de empresarios y contratos, había enfrentado enemigos feroces, pero nunca amenazas tan personales. Esto no puede continuar así, dijo con firmeza. Hay formas de detenerlos. Clara lo miró con desesperanza. ¿Cómo? No tengo dinero para pagar, y tampoco puedo ir a la policía. Ramiro tiene influencias, contactos, todo el barrio lo teme. Si hablo, no solo me destruirán a mí, también a cualquiera que intente ayudarme. El nombre encendió una alarma en Esteban. Había escuchado hablar de Ramiro, un prestamista sin escrúpulos, dueño de un imperio oscuro levantado a base de miedo. Ahora entendía que Clara estaba atrapada en una red mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Esteban apretó la mandíbula. Entonces no se enfrentará sola. Créame, yo sé lo que es pelear contra hombres que se creen intocables. Clara lo observó con mezcla de gratitud y temor. No entiende, ellos no se detendrán con amenazas. Cuando dicen que es el último aviso, es porque lo próximo será real. En ese momento, un ruido metálico retumbó en la ventana. Clara corrió al interior y encontró a su hija en el suelo, abrazando un cuaderno con lágrimas en los ojos. El vidrio estaba roto, una piedra había caído junto a ella con otro mensaje pegado. La próxima no fallará. Clara abrazó a su hija con todas sus fuerzas, temblando. Esteban, de pie tras ellas, sintió que algo dentro de él se quebraba. Ya no era cuestión de compasión ni de ayuda ocasional, estaba dispuesto a enfrentar a quien fuera necesario. El conflicto había llegado a un punto sin retorno. ¿Podría Esteban detener a Ramiro y su red, antes de que cumplieran sus amenazas? La noche cayó sobre la ciudad, cargada de un silencio inquietante. Clara permanecía sentada junto a la cama de su hija, acariciándole el cabello mientras la niña dormía agotada después del susto. Su corazón latía con fuerza, pero trataba de no dejar que el miedo se reflejara en su rostro. Esteban, sentado en la sala humilde de la casa, observaba cada detalle: las paredes desgastadas, los muebles antiguos pero cuidados con esmero, y los dibujos infantiles pegados en la pared. Era evidente que, a pesar de las carencias, aquel lugar estaba lleno de amor. Cuando Clara salió del cuarto, se encontró con Esteban esperándola con una mirada seria. «Esto no puede seguir así», dijo él en voz baja. «Su hija corre peligro». «Lo sé», respondió Clara, con lágrimas contenidas. «Pero no tengo salida. Ellos me dieron dinero cuando lo necesitaba para una operación urgente de mi niña. Yo pensé que podría devolverlo, pero los intereses eran imposibles. Desde entonces, cada día la deuda crece más, aunque ya pagué más de lo que recibí». Esteban apretó los puños. Todo cuadraba. Ramiro era un depredador que se alimentaba de la desesperación de personas como Clara. «Yo puedo ayudarla», dijo con decisión. «No me importa el dinero». Pero Clara lo miró con un dolor profundo. «Usted no entiende. No es solo el dinero. Rubén, él guarda algo más. Un secreto mío. Algo que, si lo revela, me destruirá frente a todos». Esteban la miró en silencio, comprendiendo que el peso de Clara iba más allá de las amenazas. Había un pasado oculto, una herida que aún no cicatrizaba.
En ese mismo instante, en un lugar oscuro del barrio, Rubén se reunía con Ramiro. La mujer está débil. Si presionamos un poco más, caerá. Su sonrisa era la de alguien que disfrutaba el sufrimiento ajeno. Ramiro, con voz gélida, respondió. No solo caerá. La humillaremos públicamente para que nadie más se atreva a desafiarnos. Prepara todo para mañana. Quiero que sienta lo que es perderlo todo. Mientras Clara buscaba fuerzas para resistir, la trampa ya estaba tendida. ¿Podrá enfrentar el golpe público que se avecina, o será ese el momento en que finalmente se quiebre? El sol de la mañana iluminaba el mercado, pero para Clara todo parecía más sombrío que nunca. Con cada paso hacia su puesto, el presentimiento de que algo terrible ocurriría le oprimía el pecho. Esteban, decidido a no dejarla sola, caminaba unos metros detrás, observando con atención cada rincón. Al llegar, Clara descubrió algo extraño: sus canastas estaban desordenadas, la fruta tirada por el suelo y, sobre la mesa, un papel clavado con un cuchillo oxidado. El mensaje era claro: este es solo el inicio. El murmullo entre los vendedores comenzó de inmediato. Algunos la miraban con compasión, otros con desconfianza, como si supieran algo más. Y entonces, Rubén apareció con una sonrisa amplia, arrastrando un megáfono barato en la mano. «Atención, vecinos», gritó con voz burlona. «Hoy quiero contarles la verdad sobre nuestra querida Clara, la vendedora ejemplar». Los presentes se detuvieron, formando un círculo. Clara palideció, con el corazón latiendo a mil. Esteban dio un paso al frente, dispuesto a intervenir, pero Clara lo detuvo con un gesto. Sabía que si él hablaba, todo sería peor. Rubén levantó una carpeta llena de papeles y comenzó a leer con tono teatral. Hace unos años, Clara pidió un préstamo. ¿Para qué? Para salvar a su hija enferma. ¡Qué noble!, dijo con sarcasmo. Pero aquí viene lo interesante: en lugar de pagarlo como corresponde, quiso esconderse, quiso engañar. Los murmullos crecieron. Clara negó con la cabeza, temblando. «Eso es mentira», gritó, con voz entrecortada. «Yo he pagado más de lo que pedí, pero ellos nunca dejan de cobrar». Rubén la señaló con dedo acusador. «Excusas. Esta mujer no es la pobre víctima que aparenta. Es una deudora, una tramposa que se esconde detrás de la compasión de los demás». Algunas personas comenzaron a dudar, otras a apartarse. Clara sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Esteban, con el rostro endurecido, supo que no podía seguir en silencio. Si dejaba que esa humillación avanzara, Clara perdería lo único que siempre había defendido, su dignidad. Con voz firme y clara, dio un paso adelante. «Basta». El silencio se apoderó del mercado. Todos giraron la mirada hacia aquel hombre elegante, que hasta entonces había permanecido como un simple cliente. ¿Revelaría Esteban su verdadera identidad y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para detener la injusticia? El mercado entero quedó en silencio. El eco de la voz de Esteban retumbaba como un trueno inesperado. Rubén lo miró con desdén, intentando recuperar el control de la escena. «¿Y tú quién eres para meterte en esto?», espetó, cruzándose de brazos. Esteban avanzó despacio, con la frente erguida y una calma que imponía respeto. «Soy alguien que no tolera ver cómo se humilla a una mujer honesta frente a todos». Los murmullos crecieron. Algunos comenzaron a asentir, mientras otros observaban con recelo. Clara, con lágrimas contenidas, no sabía si agradecerle o suplicarle que se detuviera. Temía que cuanto más hablara Esteban, más peligrosa se volviera la situación. Rubén rió con burla. «¿Honesta? ¿No escuchaste lo que dije? Esta mujer es una deudora, una tramposa. No merece compasión». Esteban lo miró fijamente, con una intensidad que heló el aire. «Lo que merece es respeto. Y si de deudas hablamos, todos aquí sabemos que hay hombres que se enriquecen explotando la necesidad de los demás. Eso no es negocio, es crueldad». Las palabras calaron en el público. Algunos comenzaron a murmurar contra Rubén, y la máscara de seguridad del joven empezó a resquebrajarse.
Clara, temblando, tomó la palabra. He cometido errores, sí, pero nunca he dejado de trabajar para sacar adelante a mi hija. Ellos quieren aplastarme porque saben que no me he rendido. Un aplauso tímido surgió de una mujer mayor. Luego otro más. Poco a poco, varias personas empezaron a mostrar apoyo. Rubén, viendo que la situación se le escapaba, apretó los dientes. Esto no termina aquí, Clara, susurró con veneno. Y tú, ricachón, no sabes con quién te estás metiendo. Esteban no retrocedió ni un centímetro. Su mirada era la de alguien que estaba listo para entrar en la batalla, sin importar el costo. Pero mientras todos discutían, un automóvil oscuro se estacionó a pocos metros del mercado. Dentro, Ramiro observaba la escena con frialdad absoluta, como un depredador midiendo a sus presas. ¿Intervendría Ramiro en persona, o estaba esperando el momento exacto para asestar el golpe final? El automóvil oscuro permanecía inmóvil, pero su presencia ya generaba inquietud. La puerta se abrió lentamente y de él descendió Ramiro, imponente, con traje oscuro y mirada penetrante. Su sola figura hizo que los murmullos se apagaran y que muchos bajaran la cabeza con temor. Clara sintió que la sangre se le helaba. No esperaba verlo allí, en público, mostrando que tenía el poder suficiente para presentarse sin miedo a nada. Esteban lo reconoció de inmediato, aquel hombre no era un simple prestamista, sino alguien con influencia y conexiones capaces de hundir a cualquiera. Así que aquí está la famosa Clara, dijo Ramiro con voz grave, avanzando entre la multitud. Y veo que ha encontrado un nuevo protector. ¡Qué conveniente! Esteban se adelantó, colocándose sutilmente frente a Clara, como un escudo. Lo que está haciendo con ella es abuso. Y se lo digo de frente, no voy a permitirlo. Los presentes contuvieron el aliento. Nadie jamás le hablaba a Ramiro de esa manera. Ramiro entrecerró los ojos, midiendo a Esteban. ¿Y tú quién eres para desafiarme? Esteban sostuvo su mirada, firme como una roca. Alguien que no se vende al miedo. El ambiente se tensó. Ramiro soltó una carcajada seca, pero sus ojos reflejaban furia contenida. Entonces prepárate, porque el miedo es lo que mueve este barrio. Y pronto aprenderás lo que significa enfrentarse a mí. Clara apretó la mano de su delantal, temblando. Sabía que la batalla acababa de comenzar y que Ramiro no perdonaba los desafíos. Esteban, en cambio, estaba más decidido que nunca, no retrocedería. Tu apoyo con un like y comentario nos ayuda a seguir creando más historias. Mientras Ramiro regresaba a su automóvil, la multitud quedó dividida entre el terror y la esperanza. Clara miró a Esteban con una mezcla de gratitud y temor. ¿Podría aquel hombre rico realmente derrotar a alguien que controlaba la vida y el miedo de todo un barrio? El auto de Ramiro se perdió entre las calles del barrio, pero la sombra de su presencia permaneció en el aire como un veneno invisible. Clara intentaba continuar con su venta, pero las manos le temblaban al acomodar las frutas. Esteban, en silencio, sabía que lo que había hecho, enfrentarse públicamente al hombre más temido del lugar, no tendría marcha atrás. Horas más tarde, en una oficina oscura iluminada apenas por una lámpara, Ramiro se reunió con sus hombres de confianza. Rubén estaba allí, ansioso por demostrar su lealtad. Ese empresario no sabe con quién se metió, gruñó Ramiro, exhalando el humo de su cigarro. Quiero que lo investiguen. Nombre, empresas, familia, todo. Si vamos a hundirlo, lo haremos desde la raíz. Uno de sus hombres asintió de inmediato. Ya tenemos pistas, jefe. Es Esteban Alvarado. Dueño de varios negocios en la ciudad. Muy conocido en el mundo de las finanzas. Ramiro sonrió con frialdad. Perfecto. Un hombre con mucho que perder. Rubén intervino con entusiasmo venenoso. Podemos usarlo para aplastar a Clara de una vez. Si él cae, ella caerá con él. Ramiro lo miró de reojo, como evaluando si su ambición era útil o peligrosa. Haz lo que quieras con la mujer. Pero al empresario, lo quiero debilitado en lo que más le importa, su reputación. Mientras tanto, Esteban regresaba a su mansión. Su equipo de asistentes lo esperaba con documentos urgentes, pero él apenas los escuchaba.
La imagen de Clara y su hija lo perseguía. Había prometido protegerlas, pero ahora sabía que su nombre también estaba en la mira de un enemigo implacable. En el mercado, Clara recogía sus canastas al final del día. Su hija la esperaba en la puerta de casa, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Ese abrazo le dio fuerzas, pero también la hizo temblar. Si Ramiro la estaba observando, la niña estaba en riesgo. Esteban, desde su auto, miraba esa escena con determinación. No podía dejar que la inocencia de esa pequeña quedara atrapada en el juego sucio de hombres crueles. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo instante, alguien tomaba fotos desde una esquina oscura. Imágenes que pronto serían usadas para difamar, manipular y destrozar lo poco que quedaba de paz en sus vidas. ¿Sería esa la primera jugada de Ramiro para destruirlos en público? 2 días después, el mercado amaneció con un rumor que corría de puesto en puesto como pólvora encendida. Clara llegó temprano, cargando sus canastas como siempre, pero notó las miradas extrañas, los cuchicheos, los gestos de desconfianza. Algo había cambiado. Cuando se acercó a su mesa, se encontró con varios papeles esparcidos por el suelo. Los recogió con manos temblorosas y su corazón se detuvo al leerlos. Eran fotos de ella con Esteban, en distintos ángulos, algunas tomadas en la puerta de su casa, otras en la callejuela donde él la había acompañado. Abajo, frases impresas en letras grandes y crueles: la vendedora que se vende al mejor postor. Clara sintió que las piernas le fallaban. Varios clientes habituales pasaron de largo, evitando su mirada. Otros se detuvieron para mirar los papeles con morbo. El veneno de Ramiro había comenzado a hacer efecto, transformar la compasión en duda y la duda en desprecio. Rubén apareció entre la multitud, recogiendo uno de los volantes con fingida sorpresa. ¿Ves, Clara? Al final todo se sabe. No solo debes dinero, también te vendes para salvarte. Clara lo miró con rabia y lágrimas en los ojos. Eso es mentira. Ustedes inventaron esto. Rubén se encogió de hombros, disfrutando del espectáculo. La gente ya no te cree. Y eso es lo único que importa. En ese momento, Esteban llegó al mercado. Al ver los papeles en el suelo, comprendió de inmediato la estrategia. Los recogió y, levantando la voz, dijo con firmeza: esto es un montaje. Yo mismo lo digo, jamás he tenido otro interés con Clara más que el de ayudarla. Pero el público, confundido y dividido, no sabía qué creer. Algunos lo apoyaban, otros lo miraban con sospecha. Clara, sintiendo que su mundo se desmoronaba, apretó el brazo de Esteban. Ya no se conforman con intimidarme. Ahora quieren destruir mi nombre y arrastrarlo a usted también. Esteban la miró a los ojos con decisión. Entonces pelearemos juntos. No pienso dejar que ganen. A lo lejos, un auto negro con los vidrios polarizados se detuvo. Desde dentro, Ramiro observaba la escena con una sonrisa fría. Su plan avanzaba tal como lo había diseñado. ¿Lograrían Clara y Esteban resistir el peso de la difamación, o sería ese el golpe que finalmente los quebraría ante todos? La noche cayó sobre el barrio con un silencio cargado de tensión. Clara permanecía en su casa, abrazando a su hija, mientras Esteban caminaba de un lado a otro en la pequeña sala. Sus ojos reflejaban rabia contenida. Nunca había permitido que alguien ensuciara su nombre, y mucho menos el de una mujer que lo único que hacía era trabajar con dignidad. Esto no se va a quedar así, dijo Esteban con voz firme. Si Ramiro quiere guerra, la tendrá. Clara lo miró con cansancio y miedo. No sabe lo que dice. Nadie lo enfrenta y queda de pie. Todos aquí le temen porque controla más de lo que imagina. Esteban se detuvo frente a ella. Entonces iremos más allá de este barrio. Conozco a periodistas, abogados, gente que puede destapar todo lo que oculta. Pero necesito que confíe en mí. Clara dudó. En su interior, la esperanza y el miedo chocaban como olas en tormenta. Finalmente, bajó la mirada y asintió. Está bien. Le contaré todo. Sacó de una caja de madera varios papeles arrugados y viejos recibos de pago. Los extendió sobre la mesa. Aquí están las pruebas.
Yo ya pagué la deuda original 3 veces. Pero ellos siguen inventando intereses, aumentando cifras que nunca terminan. Esteban tomó los documentos, analizándolos con el ojo crítico de un hombre acostumbrado a detectar fraudes. Su rostro se endureció. Esto es ilegal. Hay más que suficiente para demostrar que Ramiro ha estado explotando a la gente con contratos falsos. Clara lo miró con lágrimas en los ojos. No soy la única. Hay otras familias arruinadas, otras madres que lo perdieron todo. Yo tuve suerte porque aún conservo a mi hija. Esteban apretó los papeles con fuerza. Entonces no vamos a luchar solo por usted. Vamos a luchar por todos. En ese instante, un golpe fuerte en la puerta lo sobresaltó. Clara abrazó a su hija con terror. Esteban se adelantó, con el corazón latiendo con furia. Una voz grave resonó desde afuera. Sabemos que el empresario está adentro. Dígale que salga, o la próxima vez no tocaremos la puerta. El peligro estaba a un paso de atravesar la entrada. ¿Se atrevería Esteban a enfrentarlos cara a cara, o sería este el momento en que todo podría perderse para siempre? El silencio se quebró con otro golpe en la puerta, más fuerte que el anterior. Clara apretó a su hija contra su pecho, temblando. Esteban, con el rostro endurecido, se adelantó hasta quedar frente a la entrada. No abras, suplicó Clara en un susurro. Ellos no vienen a hablar. Esteban giró la cabeza hacia ella, y por primera vez mostró una sonrisa serena, aunque llena de firmeza. Precisamente por eso no voy a esconderme. Giró la cerradura y abrió la puerta de golpe. Afuera, 3 hombres robustos lo miraban con desprecio. El que estaba al frente, con cicatriz en la mejilla, habló con tono burlón. Así que tú eres el millonario que cree que puede salvar a la vendedora. Esteban no se movió. Soy el hombre que no permitirá que sigan destruyendo vidas con sus amenazas. Los hombres rieron, uno escupió al suelo. Valiente, ¿eh? Ya veremos cuánto dura esa valentía cuando Ramiro termine contigo. Uno de ellos dio un paso adelante, pero Esteban lo detuvo con una sola frase. Ya he enviado pruebas de sus contratos falsos y amenazas a gente que ustedes no pueden comprar. Si algo me pasa, mañana estarán en los periódicos. Los 3 se miraron entre sí, sorprendidos. No esperaban que Esteban jugara con la misma estrategia de presión que ellos. El líder gruñó, frustrado. Esto no ha terminado. Se dieron la vuelta y desaparecieron entre las sombras, dejando tras de sí una tensión que parecía llenar la casa entera. Clara, al verlo cerrar la puerta, se acercó con los ojos brillantes de emoción y miedo. ¿Era cierto lo que dijo? ¿De verdad envió esas pruebas? Esteban asintió. Hoy mismo hablé con un periodista de confianza. Si intentan hacerme daño, no podrán ocultar la verdad. Clara lo miró en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. No estaba sola. Pero lo que ninguno sabía era que, en otra parte de la ciudad, Ramiro había recibido la noticia. En lugar de molestarse, sonrió con frialdad. Perfecto, murmuró. Que se atreva a mover sus fichas. Yo también sé jugar este juego, y siempre gano. ¿Quién lograría imponerse en esta partida peligrosa, el poder del miedo de Ramiro o la valentía de Esteban y Clara? La mañana siguiente, el mercado estaba más inquieto de lo habitual. Los rumores de lo ocurrido la noche anterior se esparcieron con rapidez, algunos decían que Esteban había enfrentado a los hombres de Ramiro, otros aseguraban que pronto pagarían caro por ese atrevimiento. Clara instaló su puesto con las manos temblorosas. Su hija, demasiado pequeña para comprender del todo, jugaba cerca con una muñeca hecha de retazos. Esteban apareció poco después, decidido a permanecer a su lado. Hoy no deberías estar aquí, le dijo con seriedad. Es peligroso. Clara lo miró con una sonrisa triste. Si no vengo, ellos ganan. Y yo no pienso rendirme. Esteban admiró su fuerza, aunque en su interior sabía que Ramiro no se quedaría quieto. Y tenía razón. Un hombre desconocido se acercó con un sobre en la mano y lo dejó sobre la mesa de Clara sin decir palabra. Ella lo abrió de inmediato.
Dentro había nuevas fotografías, esta vez no eran de ella, sino de su hija jugando en la escuela, caminando de regreso a casa, incluso durmiendo junto a la ventana. Abajo, un mensaje escrito en letras mayúsculas: la próxima vez no serán fotos. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su cuerpo entero comenzó a temblar y las lágrimas brotaron sin control. Esteban tomó las fotos y apretó los dientes con furia. Basta. Esto ya no es intimidación, es una amenaza directa contra una niña. Rubén apareció a lo lejos, disfrutando de la escena, con los brazos cruzados y una sonrisa venenosa. Se los advertí. Cuando Ramiro juega, nadie queda en pie. Clara abrazó a su hija con desesperación, temiendo que en cualquier momento alguien intentara arrebatársela. La multitud alrededor comenzó a murmurar, algunos horrorizados, otros evitando mirar para no involucrarse. Esteban, con voz firme, se inclinó hacia Clara. No puedo permitir que esto siga. Voy a usar todo lo que tengo para enfrentarlo. Pero necesito que confíes en mí, aunque signifique arriesgarlo todo. Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Ellos nunca pierden, Esteban, susurró. Y ahora, lo que más amo está en sus manos. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma tarde, Ramiro había dado la orden más oscura de todas: ir tras la niña. Llegarían a tiempo para protegerla, o la inocencia sería la víctima de un hombre sin escrúpulos. Al llegar a la esquina de su calle, Esteban notó algo extraño: un auto oscuro estacionado, con los vidrios polarizados. Su instinto empresarial, curtido en reuniones llenas de trampas, le gritó que algo no estaba bien. Clara, entra rápido con tu hija, ordenó con voz firme. Clara lo miró confundida, pero apenas dio un paso, dos hombres salieron del vehículo y se abalanzaron. Uno intentó arrebatarle la niña de los brazos. Clara gritó con desesperación, aferrándose con todas sus fuerzas. No. Suéltenla. Clamaba entre lágrimas. Esteban corrió hacia ellos y, sin pensarlo, se lanzó contra el primero, derribándolo al suelo. El segundo logró zafar y casi arrancó a la pequeña de los brazos de su madre, pero Clara mordió su brazo con una furia que sorprendió al agresor. La niña lloraba aterrada, llamando a gritos a su madre. La pelea fue caótica. Esteban, aunque no acostumbrado a la violencia física, peleó con una determinación férrea. El hombre que había caído intentó levantarse, pero Esteban lo golpeó con todas sus fuerzas, dejándolo aturdido. Los vecinos, al escuchar los gritos, comenzaron a salir de sus casas. Algunos corrieron a ayudar, otros grababan con sus celulares. La presión de tantas miradas obligó a los atacantes a retroceder. Antes de huir, uno de ellos lanzó un último mensaje. Ramiro no falla. La próxima vez, no será un intento. El auto arrancó y desapareció entre las calles, dejando tras de sí un silencio roto por el llanto desgarrador de la niña y los sollozos de Clara, que la abrazaba como si su vida dependiera de ello. Esteban respiraba con dificultad, con los puños ensangrentados, pero la mirada encendida. Ya no había dudas, Ramiro había cruzado la última línea. Esto no era una deuda, era una guerra declarada. Clara levantó la vista hacia él, con lágrimas en los ojos. Ahora entiende, ellos nunca se detendrán. Esteban la miró con firmeza. Entonces nosotros tampoco lo haremos. Lo que estaba por venir ya no era solo defensa, era el inicio de la contraofensiva. ¿Sería este el momento en que la verdad de Ramiro finalmente saldría a la luz? Esa misma noche, Esteban reunió en su oficina a un grupo selecto de abogados y periodistas de confianza. Sobre la mesa estaban los papeles que Clara le había entregado, recibos falsificados, intereses inflados y contratos imposibles de sostener legalmente. A todo ello se sumaban las fotos de los ataques, los testimonios de vecinos y las grabaciones de los celulares. Quiero que todo esto salga a la luz, ordenó con firmeza. Que el país entero sepa quién es Ramiro y lo que hace con la gente que no puede defenderse. Uno de los periodistas levantó la vista. Con estas pruebas, lo podemos destrozar. Pero prepárese, él no se va a quedar de brazos cruzados. Esteban apretó la mandíbula. No me importa lo que intente.
Lo que me importa es que Clara y su hija vivan en paz. Mientras tanto, en su guarida, Ramiro recibía la noticia de que las pruebas ya estaban en manos de la prensa. Su rostro se endureció, pero lejos de mostrar miedo, sonrió con una frialdad escalofriante. Que lo intenten, murmuró. Yo sé cómo silenciar historias antes de que salgan. Envió a sus hombres a intimidar a los periodistas, pero esta vez se encontró con algo que no esperaba. Esteban ya había asegurado protección para ellos. La red de poder de Ramiro comenzaba a mostrar grietas. En el barrio, Clara observaba desde su ventana a su hija dormir tranquila, aunque aún con el rastro del susto en su rostro inocente. Su corazón se debatía entre la gratitud y el miedo. No podía creer que alguien como Esteban estuviera dispuesto a arriesgar tanto por ella. Al día siguiente, los titulares aparecieron en los periódicos digitales: el imperio oscuro de Ramiro, préstamos ilegales, amenazas y violencia en los barrios pobres. Las fotos, los documentos y los testimonios salieron a la luz. La gente comenzó a hablar, los vecinos a perder el miedo, y poco a poco, el poder de Ramiro empezó a resquebrajarse. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a Esteban. Usted hizo lo que yo nunca me atreví a soñar. Esteban le tomó la mano con suavidad. No fui yo solo, Clara. Fue tu valentía la que encendió todo esto. Pero mientras la esperanza crecía, Ramiro preparaba su última jugada. Si iba a caer, lo haría intentando arrastrarlos con él. ¿Qué plan final tramaba el hombre más temido del barrio? Y lograría llevarse a alguien consigo antes de perderlo todo. La noticia se propagó como un incendio. Los medios continuaban publicando pruebas, y los vecinos del barrio, inspirados por la valentía de Clara y la firmeza de Esteban, comenzaron a perder el miedo. Uno tras otro, aparecieron testimonios, madres, ancianos y pequeños comerciantes denunciando los abusos de Ramiro. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, no tuvieron otra opción que actuar. Una redada cayó sobre las bodegas y oficinas del prestamista. Los contratos falsos, las armas escondidas y las cuentas ilegales confirmaron todo lo que Clara había sufrido en silencio durante años. Rubén, atrapado entre la lealtad a Ramiro y el miedo a la cárcel, intentó escapar, pero fue detenido. Su sonrisa arrogante desapareció cuando entendió que ya no podía ocultarse detrás del poder de su jefe. Ramiro, en cambio, fue llevado esposado frente a las cámaras. Aún con su mirada fría, trató de intimidar, pero por primera vez no había nadie dispuesto a bajar la cabeza. La multitud lo observaba con una mezcla de alivio y justicia cumplida. Clara, abrazada a su hija, lloraba sin contenerse. Esteban estaba a su lado, con una mano firme sobre su hombro. Por fin, la sombra que había ensuciado sus vidas se desvanecía. Lo logramos, susurró Clara, con voz quebrada pero llena de esperanza. Lo lograste tú, respondió Esteban con ternura. Yo solo seguí la fuerza de tu ejemplo. El mercado, que antes había sido escenario de humillaciones y burlas, se transformó en un lugar de celebración. Los vecinos aplaudieron a Clara, reconociendo su dignidad y valentía. Esteban, aunque rico y poderoso, supo que la verdadera riqueza estaba en ese instante, ver cómo la justicia y la bondad triunfaban sobre la crueldad. Clara levantó a su hija en brazos y, mirando al cielo, comprendió que no había lucha más grande que la de defender lo que uno ama. Y que incluso en medio de la injusticia más oscura, la fuerza del corazón puede encender un camino nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Moraleja, la verdadera fortaleza no se mide en riquezas ni en poder, sino en la dignidad de resistir y en la valentía de proteger lo que más amamos.